Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o al uno sufrirá y desdeñará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Acaso no es más la vida que el manjar y el cuerpo que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni amontonan en graneros, y vuestro Padre Celestial las sustenta. Pues, ¿no sois vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de pensarlo, podrá añadir un codo a su estatura? Y cuanto al vestido, ¿por qué os acongojáis? Contemplad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, mas yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Pues si al heno del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios lo viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Porque todo esto se afanan los gentiles. ¿Sabe vuestro Padre que necesitáis todo esto? Buscad, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, caminad en espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, como contrarios que son, de suerte que no hacéis lo que queréis. Mas si os gobernáis por el espíritu, no estáis bajo la ley. Conocidas son las obras de la carne, a saber, adulterio, fornicación, deshonestidad, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, altercados, celos, rencores, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, glotonerías y cosas semejantes, sobre lo cual os prevengo como ya os previne, que quienes tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra los que son tales no hay ley, pues los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Evangelio de hoy termina diciendo: buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo el resto se os dará por añadidura. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos acaba de enseñar lo que es la jerarquía de valores, dar a cada cosa su lugar correspondiente en esta vida. Primero lo que debemos hacer es salvar nuestra alma, porque Dios no se propuso otra cosa que nuestra salvación al crearnos. Dios nos creó, dice San Ignacio, para que le conozcamos, le amemos y sirvamos en esta vida, y luego salvemos nuestra alma. Y todas las demás cosas, sigue diciendo San Ignacio, debemos usarlas tanto cuanto nos arriman, nos acercan a ese último fin, que es la salvación de nuestra alma, y tanto nos debemos apartar cuanto nos apartan de ese último fin, que vuelvo a repetir, es la salvación de nuestra alma. Nadie puede servir a dos señores. Dios creó todas las cosas para nuestro servicio.
pero siempre en miras a que nosotros, a través de ellas, salvemos nuestra alma, como dice San Ignacio de Loyola. Y es notorio que a partir del pecado de nuestros primeros padres pasa lo que nos cuenta San Pablo en la epístola de hoy. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una lucha interna entre las potencias inferiores y nuestra propia alma. Es decir, que uno de nuestros propios enemigos para nuestra propia salvación somos nosotros mismos, nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque a partir del pecado original, la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, todas esas cosas que Dios creó para nuestra propia salvación, para nuestro propio servicio, para que nosotros a través de ellas lleguemos al conocimiento de Dios, tantas veces las usamos mal porque las vemos desde una óptica errada, les damos un valor que no es así. Por eso debemos nosotros aprender primero a buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas se nos van a dar por añadidura. ¿Cuánto tiempo perdemos pensando, como dice el Evangelio, qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir? Los gentiles, es decir, los paganos, se ocupan de esas cosas. Fijaos en los lirios del campo que no hilan, ni tejen, ni cosen. Y les digo que ni Salomón en su magnificencia se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida de ellos, que son un pasto que hoy están y tienen esas flores tan bonitas y mañana están secos y se usan para prender fuego, Dios se ocupa de ellos, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros si realmente nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia? Pero no, tantas veces vamos detrás de las cosas mundanales, vamos a ganar dinero. ¿Por qué? Para ganar dinero, para seguir ganando dinero, o estudiar y seguir una carrera para seguir amontonando títulos y títulos y títulos y títulos, y perdemos el norte, perdemos el sentido de nuestra vida. Estamos aquí de paso, el mundo es un lugar de paso. El único sentido que tiene nuestra vida aquí en el mundo es ganar nuestra alma para el cielo. No digo que está mal estudiar, no digo que está mal trabajar para ganar honestamente el sustento de cada día, pero debemos jerarquizar esos valores. Debemos primero buscar a Dios y el resto se nos va a dar por añadidura, y no al revés. No tenemos que buscar la añadidura para luego buscar a Dios. No es otro el sentido de nuestra vida. ¿Cuántas veces el mundo es como que nos marea con tanta información, con tantos lujos, con tanto ruido, y perdemos el verdadero sentido de por qué estamos aquí en la tierra? Y queremos saber esto, y queremos tener aquello, y queremos, y más, y más, y más. Cuando, como dice San Agustín, fuimos creados por ti, Señor, y nuestra alma no va a estar contenta hasta que llegue a ti. ¿Cuánta paz tendríamos si realmente buscáramos a Dios y su justicia? Y ahí realmente nos daríamos que el resto se nos da por añadidura, porque Dios cuida de los suyos. Y nosotros, como dice el Evangelio, ni a fuerza de pensarlo mucho, ni de afanarnos, ni perder los tiempos más preciosos de nuestra vida, podemos siquiera aumentar un poquito nuestra estatura. Si Dios, dice el profeta David, no edifica la casa, en vano trabajan todos aquellos que la edifican. Si el Señor no custodia la ciudad, en vano la guardan los custodios. Entonces, esa es la jerarquía de valores. Dios, amar a Dios, conocer a Dios, y el resto se nos va a dar por añadidura. Pero el buscar a Dios y su justicia
es primero de todo con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos llenamos la boca diciendo del reinado de Cristo, el reinado social de Cristo en la sociedad, que Cristo, nuestro Señor, vuelva a reinar en nuestros colegios, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros estados, en nuestros gobiernos? Y hacemos muy poco para eso, porque no hacemos nada con nosotros mismos. Dios tiene que reinar primero en nosotros, no podemos hacerlo reinar en nuestro país, o en nuestro pueblo, o en nuestra familia, si nosotros no lo hacemos reinar primero en cada uno de nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos reinar en cada uno de nuestros corazones? Vaciándonos de nuestra carne, vaciándonos de todas esas obras de la carne, que son el desenfreno, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, las enemistades, altercados, celos, rencores, riñas, disensiones, embriagueces, envidias, homicidios, glotonerías y cosas semejantes, como dice San Pablo en la epístola de hoy. Y de las cuales cosas os prevengo, como ya os previne. En cambio, de los frutos del Espíritu no os prevengo, porque no hay ley contra ellos, porque esa es la ley de Dios, que es la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Porque los que son de Cristo tienen crucificada su propia carne con sus vicios y concupiscencias. Volvemos a hablar del pecado original. Hoy el mayor error que existe en nuestra sociedad es la negación del pecado original. Nosotros, para que Cristo reine en nuestros corazones, debemos crucificar nuestro hombre viejo, nuestra carne, el viejo Adán, para que resucite nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que somos malos por naturaleza caída, no porque Dios nos creó malos, sino porque nosotros nos hicimos malos. Debemos buscar el reino de Dios desde el momento de levantarnos hasta el momento de acostarnos, y aun cuando estamos acostados, ocupándonos de que no se nos pierda el norte de nuestra vida. Preguntarnos, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Esto me lleva al conocimiento de Dios? O si es algo neutral, por ejemplo, como el comer y el beber, como dice San Pablo, aún eso hacerlo para honra de Dios. Rectificar nuestra intención para que todas nuestras acciones comiencen, como dice la oración, y terminen en Dios. Y así es el secreto de nuestra santidad. Y siendo santos vamos a ver a Dios. Dios nos creó para que le veamos, y le vamos a empezar a ver en esta vida haciendo que Él reine en nuestros corazones. Pero una vez que tomamos el camino, no debemos cargarnos de las cosas de este mundo, sino apartarnos de ellas tanto cuanto nos apartan para llegar a Dios, porque si no es como que vamos muy cargados. Y no es porque, vuelvo a repetir, las riquezas en sí sean malas, sino que no pongamos nuestro corazón en las riquezas. Como dicen los santos, tanto en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, siempre teniendo a Dios como norte de nuestras almas, porque Dios a veces nos quiere sanos, bendito sea Dios, a veces nos quiere enfermos para purgar nuestros pecados o para purgar por los pecados del prójimo, bendito sea Dios, a veces nos quiere pobres, bendito sea Dios, a veces nos quiere ricos, pero si somos ricos no pongamos nuestro corazón en las riquezas, si somos pobres no nos quejemos mirando con envidia lo que tiene el otro. Cristo el Señor nos dio ejemplo de todo, con su vida, con sus consejos, con su muerte. Pidamos entonces hoy a la Santísima Virgen María que la meta de nuestras vidas, de todos los momentos de nuestra vida, sea buscar primero el reino de Dios, su verdad, su justicia, y que no sean palabras vacías,
verdad, justicia, sino que realmente sea el motivo de nuestra vida, buscar a Dios, vivir en la presencia de Dios, alabarlo en todas las acciones de nuestra vida. Y estemos seguros que el resto se nos va a dar por añadidura. Dios se va a ocupar de que tengamos que comer y que vestir. Pidamos a la Virgen María entonces esa jerarquía de valores en nuestra vida, dar a Dios el primer lugar y el resto, unirnos tanto cuanto nos hacen servir a Dios, conocerlo y amarlo, y apartarnos tanto cuanto nos hacen perder el tiempo y nos apartan del verdadero amor que es Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.